quiero ir diciéndoles, adelantándoles que hoy se cumplen 2 años, ¿eh? 2 de agosto del 2018, explotó una bomba allí en Moreno, y no una bomba, una explosión fruto de que la falta de mantenimiento en los edificios escolares llevó a que se hubiera acumulado gas. Eso generó una verdadera bomba que, al tener calor o una chispa, hizo una explosión en la cual murieron Sandra y Rubén. Así que, bueno, nuestro homenaje para Sandra y Rubén. También, dado que quien impulsa esto es Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, y Gloria. Bueno, muchas gracias a ellos. Y bueno, no nos olvidamos, o tratamos de no olvidarnos de nadie, ¿eh? Tampoco nos queremos olvidar de que ya hace 95 días que ha desaparecido Facundo Castro. Entonces vamos también a pedir por la aparición con vida de Facundo Castro. Queremos saber la verdad. La democracia quiere saber la verdad, el pueblo quiere saber de qué se trata, y queremos que se esclarezca, porque nuevamente sectores de la policía aparecen involucrados en una desaparición forzada de persona que realmente deshonra la democracia argentina, y a veces no vemos al Estado con el vigor suficiente como para atender el esclarecimiento de esta cuestión. Muchas gracias a todos, a los que han organizado este evento, a quienes lo están siguiendo ahora por Facebook. Y básicamente lo que nosotros estamos impulsando es un ingreso básico universal. Este material que les muestro acá, lo propusimos así ya formalmente en el año 2006. Hicimos todo un trabajo en el año 2006 donde explicábamos de qué se trataba y por qué era tan importante un ingreso básico universal para la República Argentina. Lo veníamos trabajando de antes, y con toda seguridad que si el socialismo auténtico llegara en algún momento al Congreso Nacional, el primer proyecto que estaríamos impulsando es el ingreso básico universal, ¿sí? Siempre entendimos que podríamos ser nosotros, desde el socialismo auténtico, podría ser alguna fuerza amiga, alguno de los tantos amigos y amigas que tenemos y que han pasado o están actualmente en la Cámara de Diputados, incluso en el Senado de la Nación, pero hasta aquí nadie se ha animado a ir por un ingreso básico universal. Es indudable que las connotaciones que tendría esta medida serían altamente positivas para una inmensa mayoría de los argentinos. Sería realmente extraordinaria y ocasionaría quizás algún problema a las élites dominantes, a las clases altas, a la oligarquía, en fin, a lo que ustedes quieran. Ellos resisten cualquier posibilidad de una medida de esta naturaleza. En principio, un ingreso básico universal está prácticamente instalado en este momento, fruto de la pandemia. Lo han recomendado la CEPAL, por ejemplo, grandes intelectuales, grandes economistas, Tomás Piketty, por ejemplo, premios Nobel. En la Argentina también hay mucha gente que lo está respaldando. Y sin embargo, da la impresión de que se llega hasta allí y hay un punto en que esto no avanza. No avanza quizás porque el pueblo no lo ha tomado, y sea motivo de, bueno, de una larga lucha que tendremos que llevar adelante, ¿sí? Nosotros, de llegar al Congreso Nacional, vamos a impulsar una ley para que se establezca en la Argentina un ingreso básico universal. Estos días, mientras hacíamos las invitaciones, hubo gente que nos dijo no estamos de acuerdo con el asistencialismo. Están equivocados, totalmente equivocados. El ingreso básico universal no es una política asistencialista.
El asistencialismo son las políticas focalizadas. Son aquellas políticas que se realizan en un tiempo histórico determinado para un conjunto social afectado por alguna circunstancia. Por ejemplo, una política focalizada podría ser si en una ciudad del interior de la cordillera se diera un terremoto y esto ocasionara daños muy fuertes a la comunidad, entonces se podría focalizar allí una política de subsidios absolutamente transitoria hasta que se reconstruya toda la economía, toda la sociedad, que se reparen todos los daños, y eso sería una política focalizada. En la Argentina las políticas focalizadas comenzaron en la década del 90 con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque los organismos financieros internacionales, ¿qué pretendían? Decían, bueno, si vamos a echar 100.000 ferroviarios y se nos juntan todos en la Plaza de Mayo, terminan volteando al gobierno. Entonces hay que tener una política para ellos que es una política transitoria. Entonces retiros voluntarios, en fin, una masa de dinero para que queden conformes, para que puedan emprender algo, ¿eh? Y con todo eso destruyeron todo el sistema ferroviario argentino. Y también desarticularon la capacidad que tenían de organizarse porque ya cada uno estaba en sus cosas, habían perdido los contactos. Esas son políticas focalizadas. Políticas focalizadas son las que se hacen actualmente en gran medida, donde es para los pobres. Ahora, ¿quién determina qué es ser pobre? Bueno, el INDEC dice, claro, lo dice, pero nosotros estamos en contra de las políticas para los pobres. Nosotros no queremos que se estigmatice una política para los pobres. ¿Cómo es esto? Yo soy un niño y voy a la escuela y mi papá, como es pobre, sí recibe un ingreso por pobre, pero y tu papá no lo recibe porque tu papá no es pobre. Estamos realmente discriminando. Eso es un bochorno. Afecta la dignidad de las personas. Pero por otra parte, invalida el espíritu de superación de las personas. ¿Por qué? Porque si yo recibo un subsidio porque soy pobre, y si salgo a trabajar supero la línea de pobreza y entonces me quitan el subsidio, yo tengo que hacer la cuenta qué es lo que más me conviene. En la mayoría de los casos lo que más conviene es recibir el subsidio sin trabajar o trabajando lo mínimo posible. Entonces, estas políticas realmente pudieron servir en algún momento para atenuar el impacto y lógicamente que nosotros la vamos a respaldar. Es siempre que se destine un dinero a atenuar, a mitigar el dolor que produce el perder el trabajo, el dolor que produce estar en una etapa de la vida enfermo, no poder asumir el ingreso del hogar, bueno, vamos a estar de acuerdo. Pero el ingreso básico universal es algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Es un ingreso en principio universal, quiere decir que es para el 100% de las personas. Para el 100% de las personas. Incluso los ricos, sí, también para los ricos. Para el 100% de las personas. Quiere decir que el Estado tiene una AFIP que recauda, ¿no? Y de ahí saca un dinero y lo empieza a distribuir en forma igualitaria, no para las familias, porque no sabemos si una familia es de 2 personas, de 4, de 6. No es para la familia, es para cada una de las personas. Entonces, este es el ingreso básico universal, que yo no estoy de acuerdo que se llame renta ciudadana, porque no me gusta el criterio de renta y creo que es demasiado bajo para que hablemos de ciudadanía. Necesitaríamos estar en otra etapa, un poquito mejor, para hablar de ciudadanía. Pero entonces tenemos un ingreso para las personas que es para el 100%. Perfecto. ¿Y por qué básico? Básico porque no es tanto dinero, pero sí le permite a cada persona garantizar el mínimo indispensable para vivir. No es para hacerse rico ni para salir absolutamente a vender cosas por el mundo. No, es simplemente un ingreso que nos permitiría erradicar en la Argentina la indigencia y la pobreza. ¿En cuánto tiempo se puede implementar esto? En la Argentina se puede, con los recursos escasos que tenemos hoy, se puede erradicar entre 2 y 3 años la indigencia y la pobreza. ¿Cómo? ¿Cómo erradicar la indigencia y la pobreza en 2 y 3 años? Si
el gobierno anterior al anterior había dejado en 2015 un 30% de pobres. Si el gobierno anterior dejó un 40% de pobres y ahora con motivo de la pandemia y la cuarentena estamos en un 50% de pobres, ¿cómo podríamos erradicar la pobreza de una masa tan importante de gente? Sí, efectivamente, se puede hacer. ¿Cómo? A través de esta ingeniería financiera que nosotros hemos planteado. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en definir con claridad cuál es el ingreso que se le va a dar a cada persona. Ese ingreso tiene que ser comprendido por el conjunto de la sociedad. Es decir, la gente tiene que saber, no puede ser arbitrario. Tiene que ser además presupuestado. Quiere decir que tiene que estar en el presupuesto nacional, no puede ser una cosa traída de los pelos, que es un principio abstracto. Además tiene que ser sustentable, no le podemos dar un mes y al mes siguiente ya, bueno, se terminó la plata y no hay más, entonces esto se terminó. Tiene que ser sustentable en el tiempo, para el futuro. Tiene que ser fácilmente auditable, quiere decir que tengan que ser fondos que la Auditoría General de la Nación o cualquiera pueda auditar. Tienen que ser muy económicos desde el punto de vista de la distribución, muy económicos. No es gasto público, es redistribución de la riqueza, que es una cosa distinta. Y entonces, ¿cómo se puede definir la cantidad? Bueno, podría haber distintos métodos. Nosotros proponemos que 1/8 del Producto Bruto per cápita sea el monto del ingreso que va a recibir cada persona. Quiere decir que hay un PBI que es un valor, que es la suma de los bienes y servicios que se producen en toda la sociedad. Cuando eso se divide por el número de habitantes, da otro número, que es el PBI per cápita, por cada persona, ¿sí?, que hay en este país. Esos números están en todos los países del mundo. Ustedes pueden entrar a distintos lugares para observar cómo está el PBI de la Argentina y el PBI per cápita, es decir, el que le pertenece a cada persona, el que es de cada uno, porque se dividió el total por el número de habitantes. Según el Fondo Monetario Internacional, la Argentina viene en caída libre. La verdad es que sí, venimos en caída libre. Así y todo, el PBI per cápita está en $9.028 por año. ¿Verdad? Entonces, esto es el valor que tienen, del cual partimos. Ustedes dicen, pero es un valor chiquito. Claro que es chiquito. Si Argentina hace 50 años tenía más Producto Bruto Interno per cápita que España o que Italia, y hoy España tiene 3 veces más, e Italia 3 veces y media más que nosotros. Es decir, España anda por los 27.000, nosotros por los 9.000, Italia por los 30.000. No hablemos de otros países más avanzados que superan los 40.000. Estamos hablando de países con los cuales nos comparábamos hace unas décadas atrás. Pero con este Producto Bruto per cápita tan empequeñecido, eso nos da a nosotros que más o menos vamos a tener un ingreso por cada persona, vamos a redondear en $100. Y vamos a redondear un dólar a 100 pesos, 10.000 pesos por mes. Quiere decir que una familia de 4 personas recibirían todos los meses un ingreso de 40.000 pesos. Es perfectamente sustentable, porque es 1/8 del PBI per cápita. Pero además no es gasto público. ¿Por qué? Porque eso va al bolsillo de la gente y la gente lo devuelve a la comunidad e incluso al Estado, a la comunidad a través del consumo, ¿verdad? El consumo es inversión para la vida. El consumo no es como dicen los liberales, el consumo también es inversión. Cuando usted invierte, cuando gasta para vivir, es inversión para la vida. Esto es así. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esa inversión para la vida hace que vuelva en actividad en el mercado interno, y esa actividad en el mercado interno genera impuestos, y los impuestos son recaudados por el Estado, lógicamente, para cumplir todas sus actividades.
Y dentro de las actividades del Estado, ¿cuál es la primera de todas? La primera de todas es garantizar la vida de las personas y garantizar una vida digna para las personas, antes que cualquier otra cuestión, ¿eh? Antes que cualquier otra cuestión, hay que garantizar la vida digna de las personas. Quiere decir que la primer partida presupuestaria es justamente para el ingreso básico universal, antes que cualquier otra. Le cambiamos la lógica al sistema. Le cambiamos la lógica al sistema. Es la primer partida. Es ponerle el dinero a la gente para que pueda vivir. Ahora, veámoslo desde el punto de vista del Estado. El Estado recauda, dicen algunos, unos 40 puntos del PBI. Quiere decir que 12 puntos, que sería un octavo, no es mucho. Por otra parte, no hace falta hacerlo de un día para el otro, porque para llegar se hace progresivamente. Quiere decir que cuando llegamos al 50% de la población hemos erradicado la pobreza en la Argentina. Eso se puede hacer en 2 o 3 años. Después seguimos por los otros sectores hasta llegar al 100%. Pero en 2 o 3 años hemos llegado al 50% y con eso nos garantizamos que nadie está por debajo de la línea de pobreza. Nadie. Con este ingreso ya hemos erradicado la indigencia y la pobreza. Quiere decir que el Estado recauda y el Estado redistribuye la riqueza. No es gasto público, no se consume en burocracia. ¿Por qué? Porque si esto lo hubiéramos hecho hace 40 años atrás, habría que haber hecho un sobrecito y mandarlo por correo. Esto hubiera significado una cosa imposible, porque supóngase que usted dice 10.300 pesos. Habría que hacer un sobre con 10.300 pesos, 45 millones de sobres, habría que llevarlo para todos los lugares, para todos los rincones. Ahora no. Ahora lo que se hace es que cada uno tenga una cajita de ahorro, y en esa caja de ahorro cada persona, con su número, con su CBU, el Estado ticlea y el mismo valor para todos. Absolutamente para todos. Es un ingreso igualitario. Preguntan, ¿por qué igualitario? Bueno, porque es la única forma de hacerlo. No hay otra manera de resolver. No hay una junta de calificación que diga, no, vos necesitas 11.000, vos 9.000, vos 25.000, vos 2.000. No, eso es una barbaridad. Como el voto vale uno, independientemente que sea el presidente de la nación o un joven de 16 años que, en fin, que sería su primer voto, vale uno, igual. En este caso es igualitario para todos. Quiere decir que para el Estado es presupuestado con sencillez y el Estado se puede auditar con sencillez desde el Estado. Desde el punto de vista de las familias, es magnífico. ¿Por qué motivo? Porque imagínense ustedes una familia que, en fin, que tiene un ingreso mensual. Si es de 30.000 pesos, esa familia está por debajo de la línea de pobreza. Y si paga alquiler, ni hablemos, evidentemente. Pero si tiene 30.000 pesos y usted le suma 40.000, está en 70.000 pesos. Superó con holgura la línea de pobreza. Es un estímulo, es un gran estímulo. Lógico que le cambia la vida. Y le cambiaríamos la vida al 50, 60 o 70% de los argentinos, para bien. Entonces saltan, dicen, no, no, porque si usted le da ese ingreso, la gente no va a ir a trabajar. Así que el que tiene un ingreso no va a trabajar. O sea, usted nos está diciendo, le diríamos a este interlocutor, usted nos está diciendo que le tendríamos que sacar los grandes capitales a los ricos, porque ellos tienen enormes ingresos, y entonces no van a tener ganas de trabajar. Ah, no, esos no, porque esos son ricos porque trabajan. No, muchachos, son ricos porque la roban. Es así. El 20 de julio pasado, hace poquitos días atrás, Jeff Bezos, el prácticamente dueño de Amazon, ganó en un solo día, ganó 13.000 millones de dólares. Vayan y lo ven, lo vi, salió en todos los diarios. En un solo día ganó 13.000 millones de dólares. ¿Qué, trabajó mucho ese día para ganar eso? No. Absorbió dinero que no le pertenecía, absorbió 13.000 millones de dólares. En un solo día, una persona en un día. Eso más o menos es el equivalente a 140 millones de ingresos básicos universal. Quiere decir que con ese día nada más le estaríamos dando a todos los argentinos durante más de 3 meses un ingreso básico universal, lo que una persona ganó en un día. Entonces, esos ricos que tienen ingresos y que no son 10.000 pesitos por mes o 40.000 pesitos por mes o lo que fuera, conforme
la cantidad de miembros de una familia, esas personas igual trabajan. Quiere decir que no desestimula el trabajo tener un ingreso, lo que nos da es seguridad. Nos da una seguridad y esa seguridad puede llevar a que papá o mamá o los que tengan que trabajar salgan con una mayor tranquilidad a pedir y a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque no van a aceptar cualquier condición, porque saben que pueden aguantar 1, 2 o 3 meses hasta encontrar aquel trabajo con el cual estén satisfechos. Y lo que sabemos positivamente es que rendimos mucho más cuando estamos satisfechos con nuestro trabajo que cuando estamos a disgusto con nuestro trabajo. Rendimos el doble, el triple. Y lo que nosotros tenemos que ir es que la gente rinda mucho en el trabajo. ¿Y cuándo se rinde? Cuando el trabajo me gusta, cuando lo hago con devoción, cuando lo hago con actitud, cuando le pongo energía al trabajo. Ahí es cuando las cosas funcionan. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante. Nosotros no solo desestimula el trabajo, sino que puede mejorar, quizás no en forma instantánea, pero sí en el corto y mediano plazo puede mejorar con holgura la calidad y la intensidad en el trabajo. Entonces, eso trae beneficios. En el corto plazo ya va a traer beneficios, pero ni hablemos del mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque, miren, hagamos un ejercicio, porque los que nos están escuchando pueden hacer este ejercicio. Yo hago el siguiente ejercicio que lo vamos a plantear dentro del proyecto nacional que desde el socialismo vamos a hacerle a la Argentina. Pensemos por un momento en la Argentina de acá a 50 años. ¿Sí? Es una Argentina con 100 millones de habitantes. ¿Sí? En 50 años vamos a tener 50 millones de habitantes conforme el crecimiento vegetativo y también alguna inmigración que va a venir porque nosotros tenemos agua, tenemos tierras fértiles, tenemos un hábitat y aparte el territorio es muy grande, de manera que 100 millones tampoco es mucha población. Vamos a ser 100 millones de habitantes, con una esperanza de vida de 100 años, ¿verdad? A eso aspiramos, por lo menos. Bien, ¿cómo va a ser esa sociedad? Esa sociedad va a ser una sociedad de la ciencia, de la técnica, del arte, de la belleza, de la mejora del ambiente. Pero fíjense que eso lo dicen y todos coinciden. Lo que no decimos es que va a ser el tiempo de los científicos, de los tecnólogos, de los artistas, de quienes embellezcan la vida, de quienes protejan el ambiente. Y para todo eso, lo que hay que hacer, básicamente, es un trabajo manual e intelectual orientado a estos objetivos. Y estos objetivos no se dan en absoluto en el marco de la decadencia a la que nos han traído quienes han gobernado hasta aquí, que nos han llevado a tener la mitad de la población en la pobreza. Porque cuando uno está en situación de angustia, de pobreza extrema, que no puede resolver el problema del alquiler, que no puede resolver el problema del alimento para los hijos, no está en condiciones ni de pensar en la belleza, ni en el arte, ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni mucho menos en cuidar el ambiente. Se le arrebata al ambiente lo que fuera necesario para poder sobrevivir, y eso es natural. Nosotros necesitamos otras condiciones que nos permitan justamente orientarnos a la sociedad del conocimiento. El conocimiento es felizmente un lujo que la humanidad pudo darse cuando la cantidad de esfuerzo para lograr los medios indispensables para vivir y para sobrevivir fueron creados con abundancia. Es decir, que la abundancia es la que permite también generar la sociedad del conocimiento a la cual nosotros aspiramos. Quiere decir que esta propuesta es un punto central para construir la Argentina del mañana. Algunos dicen, Masitelli, si eso es tan bueno, ¿verdad? ¿Por qué no lo han hecho otros países? No, momento. Nosotros debemos ir rápidamente a esto y podríamos ser el primer país en hacerlo en el mundo, ¿sí? Pero pensemos por un momento. En Alemania esto se hace de otras formas, pero ellos tienen más de $40.000 de PBI per cápita. Entonces están en otra situación. No están, prácticamente este sería un reclamo
que podría ocurrir, que seguramente en algún momento lo van a implementar, pero no tienen una masa de gente ubicada por debajo de la línea de pobreza que los obligue a esto. Y así todo lo hacen, con políticas quizás más focalizadas porque tienen una economía exitosa. Ahora, el fracaso rotundo de la economía argentina nos ha llevado a esta situación. Incomprensible, quizás, pero han gobernado, ¿eh? Yo podría darle los nombres. Quienes en los últimos 70 años, los que más han gobernado la Argentina han sido los liberales. Miren, si yo les doy algunos nombres, van a recordarlo, los que tenemos más años. Álvaro Alzogaray, Roberto Aleman, Carlos Venegas, Jorge Hueve, José Alfredo Martínez de Oz, Krieger Bacena, Dagnino Pastore, Moyano Lerena, Lorenzo Sigor, Roberto Aleman, Domingo Cavallo, Roque Fernández, Ricardo López Murphy, Alfonso Prat Gay, Nicolás Duhovnen, todos liberales, son los que más han gobernado, pero también muchos peronistas. No les voy a dar los nombres porque son también muchos, muchos peronistas que han gobernado, después algunos radicales, pero lo que ha prevalecido básicamente ha sido los que se autodenominan, ellos liberales, pero han fracasado rotundamente. Eso nos lleva a nosotros a que esta sea la primera medida. ¿Por qué? Porque el relanzamiento de la Argentina reclama de gente en condiciones de afrontar los desafíos, la misión que tenemos de sacar a la Argentina de la injusticia, del atraso, de la dependencia, de un capitalismo sumiso como el que tenemos, que nos lleva a la decadencia en la que nos encontramos. Pero eso no se puede lograr en la medida que la gente esté absolutamente desesperada por sobrevivir. Por eso la posibilidad concreta de un ingreso básico universal es lo que le va a permitir a la Argentina su relanzamiento. Por eso es el primer proyecto de ley que cualquier socialista auténtico o socialista, diría yo, o amigo progresista o de cualquier color debería impulsar en el Congreso Nacional. Es la primera. Nosotros estamos trabajando en cerca de 100 proyectos distintos, ¿verdad? Pero este es el primero, porque el primer valor a defender es el valor humano. El gran capital, dicen los que defienden el capitalismo, para nosotros el valor humano no tiene valor, es todo. Sin seres humanos, ¿qué vale lo que tenemos? Nada, absolutamente. Entonces, la gran inversión que tiene la Argentina es en las condiciones de existencia de su pueblo. ¿Para qué? Para que pueda afrontar los desafíos del porvenir. Bajo ningún punto de vista se pueden afrontar estos desafíos, este atraso tremendo que tenemos en la República Argentina, en todos los terrenos, si nosotros no enfocamos toda la atención en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los abuelos, en los mayores, en ver cómo mejoramos absolutamente la calidad de vida, porque a partir de ahí sí es posible, si no, no es posible. En este contexto no es posible. Y la verdad es que a nosotros nos indigna cuando se hacen políticas sociales que son clientelares. ¿Qué es clientelar? Bueno, que yo te lo doy, porque yo soy el gobierno bueno, porque yo soy tu papá y yo te lo doy. Pero si vos pones en riesgo que yo no esté en el gobierno, que yo no tenga el Estado bajo mi control, entonces esto lo podés perder. No, esto tiene que ser, en la forma que lo hemos planteado, una política absolutamente de Estado. El individuo no se la debe a nadie, le pertenece a él, es de él, y todo gobierno, del color político que fuera, porque en democracia tenemos que convivir todos los colores políticos, esta es la clave de la democracia, la clave de la convivencia democrática, es que cualquier color político pueda subir, pero cualquiera sea el color político, lo que no puede herir es el valor humano, lo que no puede dañar es la dignidad de la persona. Lo que no puede hacer es afectar los derechos sociales, económicos y culturales a los cuales la Argentina se comprometió a respetar e impulsar en la reforma constitucional del año 1994. Tratados, pactos internacionales que son desconocidos por la inmensa mayoría de los argentinos, pero que tienen valor constitucional. Y que todos se hacen los tontos. ¿Por qué se hacen los tontos? Porque hay una franja social en la Argentina que se ha enriquecido y que lógicamente
busca mantener sus privilegios y le tiene miedo a todo lo que es cambio. Entonces se ha formado en la Argentina, un país muy rico, una masa de un 10, 20%, 25% quizás, de gente muy conservadora, que está en una situación donde no quiere que toquen nada y donde efectivamente no está a la altura de los tiempos. Porque es una masa de gente que tiene una posición económica, que tiene un nivel cultural, educativo, que tiene una influencia económica en la sociedad, que podría realmente transformarse en parte, y lo necesitamos, que se transforme en parte de la locomotora que saque a la Argentina adelante. Pero no, se han vuelto retrógrados, se han vuelto los tipos que consumen, concentran riqueza, la transforman en dólares y la fugan al exterior. Y por eso en la Argentina tenemos, según estudios muy serios, más de 400.000 millones de dólares fugados al exterior. Bueno, todo ese dinero, lógicamente, tendría que estar impulsando el desarrollo nacional, ¿eh? Un desarrollo con equidad, un desarrollo con justicia, un desarrollo además que respete el valor humano y también el valor del ambiente, que eso ya es cuestión innegociable, ¿eh? Cuando nos dicen, no, sí, pero esto lo vamos a financiar destruyendo la naturaleza, destruyendo los montes, destruyendo los bosques, destruyendo los glaciares, haciendo fracking de manera absolutamente irresponsable, contaminando el agua, así no. Estamos hablando de la sociedad del conocimiento, estamos hablando de la sociedad de la inteligencia. Lo que nosotros tenemos que, por lo que tenemos que salir es con inteligencia para adelante. Para lo cual es muy, muy significativo que hay que ampliar la agenda política en la Argentina. A nosotros nos encantaría poder estar hablando sobre otras cuestiones que quizás en otra oportunidad lo vayamos a hacer, que tienen que ver con los desafíos tecnológicos, científicos y organizacionales de la modernidad, es cierto. Pero lo primero que hay que hacer para poder tener la cabeza fresca, para poder abordar esas cuestiones, es resolver los problemas económicos, sociales de la población. Y eso se puede hacer. Están dadas las condiciones. Lamentablemente, el presidente anterior a este dijo en un discurso que iban a la pobreza cero sobre la base de un ingreso básico ciudadano. Lo dijo, pero no lo implementó. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás no tenga interés desde su clase en resolver esta cuestión. Quizás observe que la elevación social del pueblo argentino no sea un objetivo que a ellos realmente les interese. Quizás piensen que les va a resultar más costoso contratar, porque si la gente evidentemente se sienta con alguien que le ofrece un trabajo y esta persona tiene un respaldo, bueno, no está desesperada por aceptar cualquier condición de trabajo. Esto fortalece a la clase trabajadora y nosotros que somos socialistas estamos con el pueblo trabajador. No tenemos absolutamente ninguna duda, que es la inmensa mayoría de nuestro pueblo, por otra parte. Fortalecemos a ese sector de la población. Pero ojo, ojo, porque también permitiría a esta persona que se va a sentar con alguien que le ofrece trabajo una negociación mucho más inteligente y mucho más interesante. ¿Por qué? Porque podría haber contratos muchas veces más flexibles de los que hoy tenemos, ¿verdad? Que le sirvan a las partes y que sea, como no está compelido a la subsistencia por este ingreso, que ese ingreso es para mejorar la calidad de vida. Pero, por ejemplo, si una persona quisiera, al tiempo que tener un trabajo, estudiar una carrera universitaria o terminar el secundario, o hacer otra cosa en tiempos libres, bueno, podría tener, digamos, una cierta flexibilidad que mejoraría el contrato entre ambas partes. El contrato de trabajo entre una patronal fuerte y poderosa y un pueblo hambriento no es libre, está absolutamente desequilibrado, porque esa patronal que ofrece poco trabajo a muchos demandantes de trabajo porque tienen que subsistir, genera condiciones leoninas en el contrato de trabajo. Pero nosotros rompemos esa realidad. Ahora el trabajo ya tiene un ingreso, ahora puede negociar en otras condiciones. Esto entonces también puede ser provechoso para quienes generan trabajo. Por ejemplo, jóvenes que salen de técnicos, que salen de una escuela secundaria con mucha energía, con mucha potencia, con mucha vitalidad, imaginación, tecnológicamente puestos al día,
y dicen, bueno, nosotros queremos crear una pequeña empresa, pero necesitamos contratar con cierta flexibilidad porque no tenemos capital, estamos empezando. Y entonces todo esto aportaría significativamente a la posibilidad de ir a donde queremos ir, que es el pleno empleo. Nosotros no queremos una política asistencial para que la gente no trabaje. Nosotros queremos una política de esta naturaleza, que no es asistencial, que es de justicia social, para ir al pleno empleo. Un pleno empleo flexible, no tendríamos por qué estar pensando en tantas horas semanales. El que quiera trabajar más horas semanales, que las trabaje. Pero el que quiera contratar por menos horas semanales, porque quiere hacer otra cosa, porque quiere descansar o porque quiere dedicarse al arte o a tocar la guitarra, también puede contratar y puede ir y decir, bueno, yo con esto estoy satisfecho. De manera que también resolvemos un problema que es el de la libertad. No hay libertad cuando una persona o un sector social tan amplio como el que tenemos actualmente está viviendo por debajo de los límites de la pobreza o peor aún de la indigencia. Ningún indigente es libre, porque está condenado ni siquiera a poder reponer lo que consume biológicamente para poder subsistir. Esto es una barbaridad en este país que tiene capacidad para producir una enorme cantidad de alimentos. Esto es una monstruosidad, pero el 10% prácticamente de los argentinos, 4 millones o más de argentinos, están por debajo de la línea de la indigencia, lo cual es una verdadera monstruosidad. Esto hay que terminarlo inmediatamente, y la indigencia se podría resolver en el transcurso de un año, y efectivamente la pobreza en 2 o 3 años. ¿Cómo no hacerlo? Entonces estamos ganando en libertad. Y también ganamos en igualdad porque le estamos dando a todos un piso de dignidad de ingresos, a partir del cual también estamos hablando no de la igualdad abstracta, porque efectivamente, ¿a qué le llamamos? No somos todos iguales. En ningún aspecto somos todos iguales. Pero sí hay un piso de igualdad, un umbral que igualamos a todos. Es decir, hay un piso de dignidad en el cual vos podés vivir en cualquiera sea tu situación. Por tanto, nosotros estamos haciendo una propuesta que yo creo que es una propuesta absolutamente estudiada, que como les decía al principio, y algunos seguramente lo perdieron, está respaldada por los organismos financieros internacionales, por la CEPAL, está respaldada por premios Nobel, por muchísimos intelectuales en el mundo. Digamos que es vieja además. Es una propuesta que antes era difícil de implementar y ahora es muy sencillo, porque el dinero físico cada vez tiene menos significación en la vida económica de los pueblos. Felizmente la ingeniería electrónica nos ha llevado a que este dinero electrónico y los dineros virtuales que se vayan creando a futuro, estas criptomonedas que se van creando a futuro, van reemplazando, si se quiere, aquel medio físico tan escaso y tan difícil de distribuir, y nos da enormes posibilidades entonces de resolver este gravísimo problema. Nosotros desearíamos, y lo hablé con el ministro Daniel Arroyo, desearíamos que nos convoquen a debatir esta cuestión, porque nosotros ojalá pudiera resolverse por parte de este gobierno y lo resuelva bien. Si no, por lo que vemos no lo resuelven bien, porque cuando dicen que van a hacer una renta universal para 3 millones de personas, es como un oxímoron, es una gran contradicción. Si es para 3 millones de personas, no es universal. Universal es para todos. Es para todos, como les decía hoy. Volviendo al tema de los ricos, por si a alguno no le quedó claro, el rico también lo va a recibir. El tema es que un rico va a aportar, por la AFIP, tiene que aportar muchísimo más. La otra cara de esta propuesta es una reforma impositiva, pero ese es otro capítulo que vamos a dar en otra oportunidad. Los ricos tienen que aportar. El problema de la Argentina y el del déficit fiscal es que los ricos no pagan impuestos. Los ricos evaden, eluden o transfieren los impuestos. Los impuestos en la Argentina los paga el consumidor final, siempre. Y lo que pagan los ricos es una parte infinitesimal. Lo dijo Merkel, se lo dijo, no me acuerdo si a Macri o a Fernández, le dijo, los ricos en la Argentina no pagan impuestos. Lógico, los tipos transfieren, calculan cuánto suma a los costos y lo transfieren y el consumidor final es el que los paga. Por eso esa mentira de los liberales, que los impuestos los paga el pueblo. Los paga el pueblo y aparte, en fin, podríamos extender
pero me parece que no debería haber mucho más que esto. Estamos hablando entonces, les voy a mencionar, para que ustedes vean, que no es nuevo, les voy a mencionar un par de frases. Dice Bertrand Russell, en Los Caminos de la Libertad, un libro publicado en 1918, hace 102 años. El plan que nosotros predicamos consiste en que un cierto pequeño ingreso, suficiente para las necesidades, sea asegurado a todo el mundo, trabaje o no, con la garantía de un ingreso mayor para aquellos que desempeñen algún trabajo reconocido por la comunidad. Esto lo dice Bertrand Russell en 1918. Pero les digo que todos los que en los últimos 60 años han observado cómo se ha revolucionado el sistema productivo de manera tal que la robótica y la automatización han ido reemplazando mano de obra de trabajadores, ya hace 60 años en Estados Unidos estaban diciendo que había que desvincular el trabajo de los ingresos. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una capacidad de producir coches infinita por la robotización y la automatización, pero con pocos trabajadores. ¿Quién los iba a comprar esos coches? Ya se habían dado cuenta. El ejemplo es uno de tantos ejemplos, y no sé si es el más feliz, pero es el más evidente. Esa robotización y esa revolución productiva para adelante se va a multiplicar, de manera tal que hoy nosotros nos vemos como una sociedad muy avanzada respecto a la sociedad que teníamos cuando se incorporó la televisión en blanco y negro, cuando después se incorporó la televisión de color, cuando vimos llegar el hombre a la luna, cuando, en fin, vimos todos una cantidad de avances. Llegó la internet y nos resulta que estamos en una sociedad muy avanzada. Les quiero decir que esta sociedad está en tránsito a una sociedad todavía muchísimo más avanzada. Hay cosas que todavía no las estamos viendo. Ahora viene el 5G, con la incorporación del 5G va a venir el Internet de las cosas. Eso va a ser una revolución. Vamos a vivir una revolución en el área de la energía. Vamos a vivir una revolución quizás cuando se incorpore la computadora cuántica, cuando los científicos y tecnólogos logren una computadora que es infinitamente superior a estas que hoy nos asombran, pero va a ser infinitamente superior, tan superior que van a ser incomparables. De manera que la capacidad de producir los medios para un buen vivir para el 100% de la población se van a garantizar en forma absolutamente sencilla. En ese mundo que se viene, hay algunos que buscan que una minoría, una pequeña élite, se quede con toda la riqueza y que millones, miles de millones de seres humanos vivan en la angustia, en la desesperación y la pobreza. A través de este proyecto del ingreso básico universal, nosotros pretendemos que ese bienestar, que es el fruto de siglos, de milenios, donde el ser humano fue acumulando conocimientos, ideas, habilidades, fue acumulando tecnología cada día más avanzada, fue invirtiendo en ciencia, en producción, fue generando industrias hipermodernas. Bueno, que ese beneficio, que en definitiva es el fruto de 10.000 años de civilización, no sea para que unos pocos vivan con fortunas absolutamente irracionales, absolutamente inconsistente con la vida de los pueblos, y que en definitiva todo eso que es el fruto del trabajo colectivo de millones y millones de personas que se esforzaron para brindarle a sus hijos, a sus nietos, a las próximas generaciones un futuro mejor, que eso sea realidad. Entonces, por eso decimos, el primer proyecto que vamos a impulsar es este, y este proyecto es absolutamente indispensable. Por un lado, para erradicar definitivamente la indigencia y la pobreza, pero definitivamente para que la Argentina inteligente pueda abrazar un futuro mejor para cada uno de sus miembros. Bueno, creo que ya son las 18:55, la idea era que no se extendiera en demasía. Quedan infinitamente cosas, pero hemos puesto en práctica un medio tecnológico que hasta aquí no lo habíamos abordado y con el cual hemos podido darles por lo menos
algunas líneas sobre lo que es el ingreso básico universal. Quienes quieran también pueden ir al libro que hemos escrito ya hace unos años, que contiene esta propuesta que todavía es anterior. El libro se llama Socializar la herencia difusa, y ahí van a ver todos los fundamentos que tienen que ver con esta materia. Bueno, nos quedan detalles técnicos para solucionar para próximas convocatorias, pero como hemos prometido que entre las 18 y antes de las 19 íbamos a terminar, siendo las 18:57, le damos las gracias absolutamente a todos. Hemos tratado de respetar los horarios, le pedimos disculpas por las fallas técnicas que hemos tenido en el día de hoy, pero seguramente las iremos subsanando para próximos encuentros, en los cuales si Pablo y Gloria tienen la amabilidad de volver a organizarlo desde Mar del Plata, desde el programa Prohibido Olvidar, bueno, temas no van a faltar, temas vamos a tener en cantidad, y vamos a empezar a encontrarnos con que hay una Argentina por venir que va más allá de los eslogans, de pobreza cero, poner la Argentina de pie. Hay muchísimas cosas concretas para hacer, para multiplicar el trabajo, para devolverle la alegría y la dignidad a nuestro pueblo, porque en definitiva la política de eso se trata, de un vivir y convivir democráticamente en armonía y con una sinergia que nos relance al futuro. Argentina ha quedado relegada, ha quedado retrasada, todo su sistema está vetusto, pero en lugar de amargarnos por esta situación, lo tenemos que ver como una posibilidad. Ese relanzamiento seguramente lo vamos a hacer juntos, y seguramente nosotros vamos a incorporar nuestro grano de arena para que eso sea posible. Desde ya, muchísimas gracias.